En todo aspecto, yo creo que Bolivia requiere ingresar con verdadera convicción a un Estado de Derecho, porque no es posible llevarnos ni bien ni mal sin un marco legal. Gonzalo, un gusto tenerte en el podcast. Gracias por venir. Gracias por la invitación, querido D. En estos 200 años, son pocos los gobiernos que han sido memorables, relevantes, trascendentes. Solo unos cuantos han desatado verdaderos procesos sociales y transformaciones. El resto de los gobiernos han sido solo caminos transitorios, algunos de pavimento rígido, otros empedrados, otros más bien de polvo, tierra y baches, entre un quinquenio y otro o entre una década y otra. ¿Estás de acuerdo? Claro, es así. No debe ser fácil fundar una república, ¿no? En el momento en que se funda Bolivia, hay 4 voluntades, como la del Perú, para retener este territorio en el Perú. Está la voluntad argentina para retener, en base al justificativo de la audiencia de La Plata, retener también el Alto Perú. Está el Brasil, que ha invadido la Chiquitanía, y está la voluntad de los altoperuanos para constituir un país propio, pero está la voluntad también de la Santa Iglesia, que quiere reposicionar la monarquía. ¿Y por qué se detiene todo esto? Porque aquí está el ejército de Bolívar, pero a la cabeza está Sucre. Entonces los brasileños retroceden, los otros 3 países consultan, en fin, luego va a llegar Bolívar al Alto Perú. Pero ¿cuál es el resultado de esto? Es que se queda el Ejército Libertador 3 años, y junto con el Ejército del Libertador Unido, como se llamaba, se quedan pues los generales. Entonces todo el siglo XIX, ¿no?, nosotros estamos regidos por el caudillaje soldadesco, ¿no? Entonces, lejos de organizar un Estado, ellos van a pelear por la silla de gobierno, ¿no? Eso es lo que nos ha dado una fama internacional, golpe tras golpe tras golpe de Estado, y es porque había abundancia de generales, ¿verdad? Y entonces no se podía desatar ningún proceso. Pero podríamos atender lo siguiente, ¿no? Nosotros que como sociedad hemos nacido en la audiencia de Charcas, es decir, en 1559, desatamos en 1809 el proceso de la Guerra de la Independencia. En 1825 el proceso de construcción del país, con todos estos problemas, ¿no? Un camino minado del caudillaje soldadesco, ¿no? Y vamos a enfrentar las guerras que no desata proceso alguno, la del Pacífico, la del Acre con el Brasil, y vamos a llegar a la guerra del Chaco, donde sí se va a desatar un proceso que hace pensar, más que al historiador, al político, lo hace pensar que en realidad ahí se hace Bolivia recién. Al político, al historiador, no. Y luego va a venir el gobierno de Villarroel, que es un militar que pelea en la guerra del Chaco, pero no brilla, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene el prestigio de no estar vinculado con la rosca minera o con los latifundistas. Entonces él recibe el apoyo de lo que luego va a ser el MNR, que son unos muchachos, ¿no? Son unos muchachos que empiezan antes de los 30 y en ese momento están con 35, ¿no? Veteranos ya de la guerra del Chaco. Son veteranos, sí, pero son así de jóvenes. Van a apoyar a Gualberto Villarroel, que va a convocar al primer congreso indigenal. Es extraordinario aquello, ¿no? Entonces, después viene el 52, que es un proceso muy fuerte de consolidación del Estado, y además ya el primer reconocimiento
a la diversidad étnica, aunque por las circunstancias, por el momento, por el desarrollo de la sociología, va a llamar mestizaje, ¿no? Y luego vienen los 18 años de militarismo y luego viene la instalación de esta democracia del 82, ¿no? Al interior de esta democracia se ha desatado un proceso de incorporación, de inclusión social muy fuerte, que sería lo más visible en el largo gobierno del MAS y PSP. Pero todo lo demás, entre estos hitos de referencia, todo lo demás es, como tú indicas, un empedrado, son trechos tal vez inclusive sin empedrar. No. Los 18 años de militarismo, ¿no? Claro, no fueron ni siquiera empedrados, ¿no? Fue un agujero negro en el que Bolivia se hundió y se detuvo toda posibilidad de progreso. Muy triste, ¿no? Muy condicionado, sin embargo, a partir del 71 por también la influencia norteamericana, ¿no? Porque del 64, golpe de Barrientos, por allí hay un intento de más discursivo que fáctico, de vincularse con el movimiento indígena campesino, ¿no? Pero a partir del 71, todos los países de esta región van a ser controlados por Estados Unidos porque, claro, se enteraron, habrá que decirlo así, que Cuba tenía la pretensión de vietnamizar toda América Latina para quitarse la atención tan obsesiva de Estados Unidos en ellos. Entonces, para distraer esa mirada tan penetrante, tan obsesiva de los gringos sobre ellos, entonces deciden guerrillas urbanas, guerrillas rurales en toda América Latina, y Estados Unidos reacciona con, por ejemplo, el Plan Cóndor. Entonces van intercambiando prisioneros o muertos entre los países, todos están gobernados por los militares, ¿no? Y todo eso llega a su fin terminando la década del 70, porque también en Estados Unidos hay un cambio de mirada hacia América Latina, ¿no? Me he olvidado el nombre del presidente norteamericano que ha muerto el año pasado. Carter, que tiene otra mirada. Bueno, pero entre otras cosas, ya es muy insignificante la influencia cubana en esos términos de guerrilla, ¿no? Entonces, ¿qué son esos 18 años? Son ese conjunto de cosas donde de pronto nos vemos involucrados en la política internacional, geopolítica internacional, cubana, norteamericana, ¿verdad? Y todavía es un momento en el que hay ideas políticas progresistas, vamos a decir, como el Partido Comunista, pero con dependencias en Moscú, en Pekín, en La Habana, ¿no? Luego va a aparecer el MIR, que se va a declarar de izquierda nacional. Se va a declarar así, ¿no? Discursivamente. Efectivamente, esos 18 años, no, pues el país, pese a los buenos precios de los minerales en la época de Banzer, progresa poco o nada. Es así. ¿Crees que el gobierno de Rodrigo Paz desatará algún proceso social o será transitorio? Hay un clima internacional de derecha o de ultraderecha. Para algunos ese clima es sol, para otros es tormenta. Si ese clima nos invade, en lugar de desatar un proceso social y avanzar, quizás haya la posibilidad más bien de retroceder, de deshacer lo conquistado, lo logrado. ¿Qué opinas? Bueno, es muy pronto para advertirlo. Lo cierto es que se ha terminado un ciclo, ¿no? De un instrumento político llamado MAS, ¿no? Y eso ha provocado una atomización del movimiento popular boliviano, pero que puede reorganizarse pronto, ¿no? Pero están con sus discusiones, sus debates para
reorganizarse y tal vez renovarse o tal vez recuperar lo que llamaríamos el camino de la continuidad. Eso también hay que ver. Y en el caso de Rodrigo, él podría desatar un proceso porque, como afirman los sociólogos, nuestras sociedades están nutridas de un sujeto político nuevo, que es el urbano popular. Y lo que están debatiendo es si ese urbano popular, porque claro, Bolivia es cada vez más urbana que rural, pero lo que están discutiendo es en qué medida ese sujeto urbano popular que vive en las ciudades, básicamente en las 4, tomando en cuenta el Alto, y las 3 del Eje, si también es indígena, ¿no? Indígena, urbano, popular, algo así. Bueno, de eso se ocupa la sociología. Pero ese sujeto, que ya es político y que ha definido la elección, ¿verdad? No es propiamente un militante de un partido político, ¿no? Es un trabajador por cuenta propia. Puede recibir diferentes nombres, pero él vive de acuerdo a su trabajo y él requiere ser tomado en cuenta por el Estado con incentivos, ser tomado en cuenta con un marco legal, porque es todo lo que pide, ¿no? Y es una inmensa mayoría. Entonces, cuando habla de capitalismo para todos, la gente se pregunta si será pensando en ellos, ¿no? Capitalismo para todos se estará refiriendo, por ejemplo, al Alto, que es una ciudad nutridísima de este sujeto urbano popular, pero también a ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. El Alto es un ejemplo más nítido. Si los toma en cuenta, entonces el país habría dado un brinco de pronto, porque estaría, sí, efectivamente encaminando pues otra forma de vivir de los bolivianos, otro relacionamiento con el Estado y también otro manejo o administración de sus no son archivos, pero digamos de su memoria histórica. Si es indígena, urbano, popular, quiere decir que prevalece la cultura aymara, la quechua, las diversas culturas, dependiendo de dónde están, y recuperan esa identidad tan pronto como les es posible en los feriados, en las semanas, en los encuentros sociales, en fin, ¿verdad? Todo eso analiza la sociología, pero la política está en este caso dependiendo de las decisiones que vaya a tomar este nuevo gobierno, porque bien puede ser que no los vea como estoy afirmando yo que se los ve. ¿Y qué proceso social o qué transformación profunda crees tú que está pendiente? Yo veo, por ejemplo, que el desarrollo sostenible, el real, el que no es solo discursivo, está totalmente dejado de lado, ¿no? Hay actividad minera y luego la expansión, ¿no? Generada por los agropecuarios, se realiza sin planificación y es algo que nos va a pasar factura pronto, de manera mucho más notable, contundente de lo que pensamos. Ese es un tema, por ejemplo. En todo aspecto, yo creo que Bolivia requiere ingresar con verdadera convicción a un Estado de Derecho, porque no es posible llevarnos ni bien ni mal sin un marco legal, ¿no? Llevarnos mal significaría enfrentamientos de todas esas poblaciones que sufren, por ejemplo, el avasallamiento de los mineros, ¿no? Que están destrozando zonas como el norte de La Paz. Bueno, se nombran varios, ¿no? Y hay otros problemas por todo el país, diseminados, de atropello, pero es conducta al margen del Estado de Derecho. Pero el comportamiento de los políticos en el país no se ha ajustado
estrictamente a un Estado de derecho, derecho con una D mayúscula, ¿no? Y la clase media ha sufrido muchísimo también por un abuso de disposiciones legales no muy constitucionales, por ejemplo, para los emprendedores, para la pequeñísima empresa o mediana, en fin, se han sentido muy apretados por parte de este largo gobierno del MAS. El Estado de Derecho nos posibilita un montón de facilidades para vivir mejor, ¿no? Cumpliendo la ley, por ejemplo, deberíamos tener hasta una mejor educación en cualquier nivel, ¿no? Entonces todo es contravención en Bolivia hasta el día de hoy, todo es contravención. Necesitamos recuperar el Estado de Derecho para pensar en todo. Esa es la seguridad que reclamamos, parte de lo jurídico, ¿no? Víctor Paz te sugirió no participar activamente en la política, no administrar la política, sino más bien acompañar los procesos. Me parece un consejo valioso para muchos intelectuales, artistas, analistas políticos, sociólogos, columnistas de prensa, etcétera, que tienen una opinión valiosa, pero que no tienen las armas ni la cintura ética para participar en política, ¿no? Sí, yo creo que el inteligente consejo al respecto es que la gente con vocación nítida para la política participe, ¿no? Y la otra gente con sensibilidad, con inteligencia, con cultura, con cualquier tipo de formación, la ciudadanía en general, pues eventualmente, ¿no? Acompañando los procesos, a veces hay que sumarse, ¿no? A los procesos porque se advierte que el país va a avanzar, fundamentalmente en términos sociales, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que nosotros tenemos que lograr una sociedad horizontal, ¿no? Tenemos que pelear contra la verticalidad, que es sinónimo de autoritarismo, de sociedad jerarquizada vía estratos sociales, ¿no? Yo pienso que la democracia tiene que fortalecerse en un plano horizontal, todos iguales ante la ley y las oportunidades. Entonces, a veces tenemos que sumarnos a los procesos cuando estos se desatan. En esta oportunidad, con el ascenso de Rodrigo Paz Pereira a la presidencia, se advierte, creo yo, un sentimiento positivo de parte de la población en su conjunto. Es algo que me recuerda en buena medida a la instalación de la democracia en 1982, ¿no? Entonces hubo un apoyo de principio muy fuerte a la UDP, a Siles, a la UDP, a Jaime Paz, a todos ellos, el 82. Y ahora yo siento que la gente, por ejemplo, siente alivio, es decir, que realmente se degradó el gobierno del MAS, que empezó de muy buena manera, pero rápidamente fue perdiendo calidad, ¿no? Y luego negociando con sectores poderosos en la economía para renovarse en el poder. Y todo eso se sintió en el conjunto de la población que acompañaba a ese gobierno como deslealtades, ¿no? Y luego algo que hiere profundamente es la corrupción, ¿no? Y esta se masificó y además se tornó demasiado evidente. Esa es una de las heridas que siente el individuo, la persona común en cualquier sociedad, ¿no? Bueno, entonces ya no se acompañó ese proceso, se lo ha abandonado, los resultados últimos indican cuánto se lo ha abandonado, ¿no? Claro. Pero en grueso se ha ido no al discurso de la eficacia económica que estaba encarnando Tuto Quiroga, y se ha ido más bien a
a apoyar el voto del afecto, ¿no? Del afecto, de la cordialidad y de la sencillez. De la reconciliación lo llamamos. De este binomio, ¿no? Sí. Bueno, puede ser también, ¿no? Porque buenos sentimientos, ¿no? Tal vez inclusive sin estar seguros los bolivianos de su receta, de su programa, en fin. Este binomio ha recibido fuerte apoyo, como sabemos, básicamente por lo otro. Entonces, sentimientos me refiero. Entonces, la gente en general acompaña los procesos. Ahora, claro, en lo particular, creo que el consejo de Víctor Paz era preciso, ¿no? Administrar la política requiere a un político, ¿no? Acompañar el proceso, bueno, porque se puede ser aportativo, ¿sí? Pero desde la ciudadanía también, ¿no? Como ciudadano, no como militante. Eso sí. Víctor Paz dijo: como nos importaban los resultados, nos situamos lejos de toda ortodoxia. Él es conocido, ha quedado como un hombre pragmático, ¿no? Y ese comentario me llama la atención porque Rodrigo Paz dice: la ideología no nos da de comer. Ese también es un pensamiento pragmático. En contextos de crisis, el de Víctor Paz después de la UDP o el de Rodrigo Paz ahora tras la implosión del MAS y la consecuente crisis económica, ser pragmático es quizás la salida más factible, ¿no? Y pienso que, bueno, en todo momento vale la pena ser más objetivo que ideologizado, ¿no? Porque ¿qué puedo decir? Desde la izquierda se está esperando algún tipo de medida con carácter historicista, es decir, esto es así porque hay una ley social, ¿no? Histórica, y resulta que no hay la ley, ¿no? Es decir, que tenemos que asumir la realidad. Nosotros somos los que determinamos el decurso, el devenir, la dirección de nuestra sociedad. Entonces, militar, que es muy distinto a ser un lector de ideologías, no. Militar en una idea, en una causa ideológica, impide ver, pues, casi siempre la coyuntura. Víctor Paz, en más de una oportunidad, ha hecho lo que debía hacer para poner el país en una avenida conducente al progreso de la gente, ¿no? El 52, por ejemplo, había pues que nacionalizar las minas, ¿no? ¿Cómo era posible en ese momento tener entre los bolivianos un millonario de talla mundial, ¿verdad? Con un pueblo analfabeto, abandonado, sin atención de salud, además espoleado? Había que nacionalizar las minas, otorgar la carta de ciudadanía a todos los bolivianos, reconociendo nuestra matriz indígena, en fin. Y años después, Víctor Paz va a empezar un proceso de capitalización de las empresas estatales que no funcionan bien bajo el gobierno, la administración del gobierno, ¿no? Luego, a él le tocó estar en el exilio el 67, cuando ya se sabía que el Che Guevara estaba aquí. Y él dijo desde Lima que eso iba a fallar, ¿no? Que no tenía ninguna viabilidad porque no había espacio para el foquismo en Bolivia, y que había que desestimar esas ideas, ¿no? Entonces, Estados Unidos, Kennedy lo leyó bien a Víctor Paz, advirtió que estaba cumpliendo las tareas históricas, con retraso histórico también,
que requería el país, ¿no? Entonces estaba actualizando el país y poniéndolo a la par de los países, por lo menos del contexto latinoamericano. Y Rodrigo Paz, sí, yo advierto que salvo todo lo concerniente a la justicia social, ¿no? Al fortalecimiento de los sectores más débiles de nuestra sociedad, a las llamadas de atención a los sectores más poderosos económicamente de nuestra sociedad, todo eso que podríamos llamar justicia social, eso es lo que pregona, pero no se lo ve, no se lo siente como un político ideologizado, ¿no? En extremo, discursivamente ideologizado, militante de alguna idea. No, es un demócrata, ¿no? Así lo ve la gente, es un demócrata como somos nosotros, demócratas, ¿no? Pero parte del pueblo, principalmente ese sector enorme que entre comillas le ha prestado su voto, tiene ideología, tiene memoria, tiene heridas que me parece que aún no cicatrizaron, tiene su propia visión de progreso también. Entonces el pragmatismo excesivo del gobernante, en este caso Paz, podría alejarlo del pueblo. O sea, para ser concretos, me refiero al hecho de relacionarse demasiado, de estar demasiado cerca, ¿no? Con Estados Unidos, recibir su ayuda, pero al mismo tiempo aceptar sus condiciones. Bueno, pero también en este proceso vamos comprendiendo un montón de aspectos los bolivianos, ¿no? Por ejemplo, los alteños, que son conocidos por su garra, son aguerridos combatientes políticos, ¿no? Ellos saben que el relacionamiento con Estados Unidos significa miles de empleos para la ciudad del Alto y un ingreso poderoso en dólares, ¿no? Por la venta de sus productos. Y por eso que por ahí ya andamos, ¿no? Entonces, habría que discutir si ese voto de Rodrigo Paz es prestado, ¿no? Yo creo que es nomás ya el voto ciudadano, el de la clase media amplia, tradicional, en fin, que vota en una elección por uno, en la elección siguiente por otro, atendiendo la coyuntura. Me parece que esta clase media emergente, pero con mucha potencia, con mucho vigor, actúa de igual manera, ¿no? Entonces, es probable que también se deba debatir un hecho central, la exacerbación que tienen algunos sectores bolivianos, verdadera exacerbación, una postura bien extrema sobre los recursos naturales. Están como sacralizados, ¿no? Es decir, hay un mito fuerte en el boliviano que proviene seguramente de la colonia, ¿no? Que es el saqueo del español en los 300 años de colonia y la aversión que se tiene al extranjero cuando viene a invertir aquí para la explotación de los recursos naturales. Llámese lo que se llame, pero con mayor razón el litio. Claro. Por su proximidad, está en una región altiplánica a sectores sociales con formación política alta, ¿no? Bueno, todo eso es así, pero también este nuevo sujeto, el urbano, popular, en fin, no sé cuán enguerrillado está en una defensa tan extrema que inmoviliza la riqueza que puede producir los recursos naturales del país, ¿no? Me da la impresión de que vamos comprendiendo, todos, así heterogéneos como somos, que no, pues tenemos que ser cuidadosos con el medio ambiente, con los contratos, en fin, pero tenemos que explotar los recursos naturales porque es lo mejor que tenemos en el país.
para vivir mejor. Has estado 12 años en el organismo electoral. ¿Cómo se conformaban antes las llamadas cortes electorales? ¿Cómo se elegían los vocales? ¿Cuál era la dinámica? Yo he estado en dos momentos, ¿no? El primero mío, que es del 87 al 91, se elegían en el Congreso, los tres partidos con mayor votación elegían a los vocales y había un delegado de partido político, había un representante de los diputados, eso fui yo, y uno de los senadores, había un delegado presidencial, en fin. Pero eran los tres partidos, MNR, ADN, MIR, que elegían por su mayoría en el Congreso de entonces, ¿no? Y he estado en el segundo momento, a partir del 91, con las llamadas cortes imparciales, que configuraban las cortes departamentales electorales y la nacional con votación absoluta, unánime, de todos los partidos con representación en el Parlamento. Ya no de los tres, sino eran 5 o 6. Entonces les tomaba más tiempo, pero todos estaban de acuerdo con ese arbitraje, ¿no? Departamental y nacional. Yo he estado en ambos momentos. ¿Por qué la sociedad, incluidos los políticos, confiaban en los vocales? Sí, confiaban porque primero que los elegían ellos, les tomaba un tiempo bien largo, porque no había una sola oposición para la designación de estos ciudadanos, ¿no? Entonces, sí, eso yo creo que lograba que estuvieran en paz frente a los resultados adversos, ¿no? Claro, en la actualidad es una postulación abierta, más democrática. Los ciudadanos se presentan con sus papeles, dan un examen y luego ¿qué pasará, no? Porque hay una desconfianza fuerte, inclusive en el órgano, en el Tribunal Nacional Electoral, ¿no? Lo que va a obligar, me imagino, en este tiempo, noviembre de este año, 2025, a modificar un poco la forma de designación de los vocales, ¿no? Yo creo que los va a obligar a recurrir a otro método, pero hay que esperar. Antes se los denominaba notables. ¿Cuáles eran los criterios para calificar como notable? Bueno, era, por ejemplo, el 91 está el doctor Cajías, que era el director de presencia o que fue durante muchos años y era conocido por su corrección. Estaba el abogado Alfredo Bocángel, que era laboralista, creo, seguridad social, y era conocido por su corrección, pero en la sociedad eran profesionales distinguidos, ¿no? Estaba Lazarte, etcétera. Esa es la primera generación. Yo estaba en la corte departamental, ¿no? Y más o menos fue el criterio también para la segunda generación, en la cual estoy yo, ¿no? El año 2001, con Hasenteufel, precisamente, con Oscar Hasenteufel, el actual presidente, ¿no? Del Tribunal Electoral. Era el mismo criterio, Pero todo esto depende también de cuán democrático es el comportamiento de los actores políticos, ¿no? Entonces, es un momento extraordinario para la democracia del 91 al 97. Y ahí se celebran las elecciones del 93, del 97 las nacionales, pero se celebran las municipales, que antes tenían una gestión de solo 2 años, o sea que eran más seguidas, más continuas, más frecuentes, ¿no? Y el comportamiento de los actores políticos, partidos y ciudadanía era correctísimo. Eso facilitaba todo. Pero yo sentí ya
un quiebre del 97, sentí que el comportamiento de los partidos políticos ya no era el mismo. Sentí, yo estaba aquí en Cochabamba. El 2001 fui a La Paz, estuve en la elección del 2002 y ya no se comportaban tan correctamente los partidos políticos, ¿no? No respetaban ya al notable. No, ya discutían, ¿no? Y querían, bueno, cada uno de los partidos quería algo, ¿no? Y luego los resultados, ¿no? Pero también ya es un momento en el que ingresa el auxilio de la informática en general, porque en mi primer momento, esto es muy interesante, los padrones electorales eran a mano, estaban en papel. Entonces cada mesa tenía un montón de papeles que era la lista de sus inscritos. Era muy difícil controlar así. Claro. Y así fueron las elecciones hasta el 89. El 91, junto en esa primera generación de notables, ingresa Iván Guzmán de Rojas, ¿no? Hijo del pintor. El hijo del pintor Cecilio Guzmán de Rojas, muy inteligente. Y él crea todo el padrón electoral informático, que entonces a la fecha es mucho mejor, ¿no? La gente hace mal en desprestigiarlo, cuando en realidad es todo un patrimonio de la democracia, ¿no? Porque con ese mismo padrón electoral ha venido ganando el MAS, pero ha venido ganando la oposición en las gobernaciones, que eran la piedra en el zapato para Evo Morales, para Luis Arce, ¿no? Y la alcaldía, ¿no? En ciudades capitales. Sí, las alcaldías de las capitales de departamento, normalmente de la oposición. Sí. Con el mismo padrón electoral. Entonces, a eso me refiero cuando digo que los partidos políticos no tienen un comportamiento democrático, porque con el mismo instrumento, en acción, dependiendo del resultado, van a estar denunciando fraude o van a estar celebrando la victoria. El padrón, nos cuentas que era a mano, o sea, en cada mesa había listados a mano. Las papeletas de votación también eran diferenciadas, ¿no? Ah, sí, eran papeletas particularizadas por partido. Claro. Es un problema, ¿no? El 91 se dio el brinco, también es cuestión de dinero, se dio el brinco a la papeleta única, ¿no? Porque claro, es fácil comprender que con la papeleta individualizada, cada delegado de partido llevaba las papeletas de su partido y en el primer descuido desaparecían y quedaban... ese es el fraude de Pereda. Solo había las papeletas verdes, digamos, del general Pereda, y desaparecían las rosadas, del MNR y las otras, ¿no? Entonces, no, así no funcionaba. Ese fraude no prosperó, ¿no? Porque No. era tan evidente, tan descarado, que tuvieron que repetir muy rápido la elección. Claro, sí. Entonces la papeleta multicolor, multisigno, bueno, está ahí, es una sola papeleta en la que están todos, ¿no? Es la que conocemos ahora. Es más cara, muchísimo más cara, ¿no? Antes las ánforas eran de madera, y ahora son estas de cartón, ¿no? Y cada vez están mejores, etcétera. Entonces, toda esa técnica electoral, además, permite que todos los bolivianos voten, al menos en el territorio nacional. Eso incluye cárceles, hospitales, etcétera, ¿no? Y los confines del país están ahí. Está el organismo electoral y está su registro civil, porque para votar también se necesita la cédula de identidad. Claro. Entonces es un esfuerzo enorme el que viene desde la Corte Nacional, ha cambiado de nombre, al órgano electoral que tiene varios departamentos, pero es un esfuerzo enorme del país, muy caro, pero es probable que las elecciones nacionales, en fin, todo lo que tenemos organizado, como las subnacionales también, sea la función esencial, básica de la democracia.
Sí, estoy de acuerdo. ¿Y cómo se puede avanzar, por ejemplo, respecto a, no sé, a la elección de los vocales departamentales, nacionales, a la depuración tal vez del padrón? ¿Qué aspectos se pueden mejorar de manera práctica en esta gestión? Yo pienso que hay que aproximar el padrón electoral a la comprensión ciudadana, porque esto que indicas se realiza. El padrón tiene una dinámica imparable, porque cada día hay gente que se incorpora debido a sus 18 años flamantes, o los cambios de apellidos, o los cambios de domicilio, de estado civil, en fin, todo eso. Entonces, está en esa dinámica. Esa dinámica significa que nunca está completamente limpio, siempre está un poco sucio, hay que depurar. Lo que hace el sistema es no eliminar, no borrar, sino archivar y superponer la última inscripción. La gente que cambia de domicilio se vuelve a inscribir e inmediatamente la inscripción anterior queda debajo, ¿no? Y por encima del anterior y del anterior si es que se ha inscrito varias veces, ¿no? Entonces es posible chequear todo el historial de inscripciones de un ciudadano. ¿Por qué digo aproximar al ciudadano? Porque tiene que conocer cuánto vale ese padrón electoral para comprender, ¿no?, que estamos cada vez más lejos del fraude, que es una respuesta facilonga, no ética de quien pierde las elecciones. No es así. En este caso, en esta elección última, sin embargo, el comportamiento ha sido distinto, ¿no? Es decir, ha habido un reconocimiento rápido de las dos fuerzas que han estado muy próximas a la fuerza ganadora, reconociendo los resultados. Es así como tenemos que construir nosotros nuestra democracia, nuestra sociedad, y tenemos que lanzar esa línea a la población, a las generaciones nuevas, en fin, ¿no? Respetuosa, ética, transparente, porque de verdad no hay nada mejor que la democracia. Hace ya mucho tiempo en la sociedad destacaban los escritores, los pintores, los escultores. Ahora resulta que destacan los influencers, la mayoría inmensamente ignorantes. Ellos son mucho más visibles y justamente influyen, ¿no?, en la sociedad, y son pésima influencia. Asimismo, los políticos tienen enorme relevancia en su sociedad. La gente se siente consagrada cuando ingresa a algún puesto político y siente que ha alcanzado el éxito. Pero por lo general, esta gente es poco preparada, ¿no? O sea, no tiene contenido. Este contexto social es analizado por Vargas Llosa en La civilización del espectáculo. ¿Es así? Claro, sí. Es un divorcio evidente, muy fácil de advertir, entre la actividad política y la sociedad. Entonces, la actividad política no está reclutando a sus más destacados ciudadanos. No. Y claro, como tú indicas, el político es muy conocido y es reconocido en las calles, de las ciudades, en cualquier lugar. Es muy, ¿no? Pero al mismo tiempo, esto es algo paradójico, ¿no? La gente habla mal del político, ¿no? Pero es el único que reconoce. Es decir, a veces no advierte que está al lado de un pintor, de un músico, de un científico, o de un intelectual, ¿no? No. Es gente que puede pasar desapercibida. Al político lo reconoce, y también al deportista, si es futbolista, ¿no? Futbolista. Pero rápidamente habla mal del político. Entonces, la sociedad está en un círculo vicioso realmente, ¿no? Es una buena manera de decirlo, como se nombra estas cosas. La sociedad tiene que romper ese círculo vicioso, ¿no? Por ejemplo, dejar de estigmatizar a la gente que participa en la política. La estigmatiza de entrada.
De entrada, el que en la mañana es una persona honesta, decente, ética, bien conocida, al anunciar su candidatura en la tarde fácilmente pasa a estar al otro lado, ¿no? Ya como un potencial corrupto, ¿verdad? Entonces, eso impide que nuestros mejores ciudadanos, los más esclarecidos, participen de la política, ¿no? Acerca de las influencias, claro, estamos viviendo con plataformas tecnológicas absolutamente novedosas para, por ejemplo, mi generación, y probablemente también la mitad de tu vida fue realizada con otra tecnología, ¿no? Claro. Benito. Entonces, estamos viviendo estos sobresaltos de las nuevas tecnologías y ya nos iremos acomodando y reacomodando, ¿no? Pero la gente tiene que comprender y esforzarse para... tiene que hacer un ejercicio de sensatez para, pues, reconocer que es el libro la fuente principal de conocimiento, ¿no? Ese libro estará por ahí el diálogo fecundo, en fin, y no esta información tan acelerada, ¿verdad? Casi no hay tiempo para informarse porque es un cúmulo de información que al mismo tiempo que uno la recibe, lejos de asimilarla, la olvida, pero queda aturdido porque, bueno, con un poco de filosofía se puede advertir que casi nada de lo que pasa, que puede ser mucho, en el día a día, casi nada vale la pena. Es decir, tenemos que estar más atentos a lo importante para la vida en particular de cada quien y para la vida en sociedad. Y todo lo demás, ¿verdad? Es nada. Y bueno, pero ahora estamos con la novedad, largo tiempo, estamos con esa novedad, absorbidos, embebidos, aturdidos, sin reacción. Esperemos que esto pase pronto. Pero es que es muy importante la labor del hogar, ¿no? De la familia, para el diálogo, para la aproximación a la cultura del niño, en fin, porque si esperamos todo del ministro de Educación, claro, no vamos a prosperar. Entonces, construyamos juntos, ¿no? La sociedad, claro, corresponsables. Corresponsables, claro, en inculcar además valores correctos, ¿no? Porque nuestra sociedad celebra la astucia más que la inteligencia, celebra la picardía, la avivada, en concreto la indecencia. Entonces son los astutos los que escalan en la sociedad, están a cargo de las empresas, están a cargo de las instituciones públicas, del país en su conjunto, salvo alguna excepción. Es una sociedad regentada por los astutos. Pero ¿es posible así soñar con un progreso real? Pese a todo se avanza. Esto yo lo vinculo a la pregunta de inicio, ¿no? A mi respuesta también de inicio, el divorcio de la actividad política con la sociedad. Entonces, claro, la astucia, la picardía, el oportunismo, el reciclaje, el transfugio, puede ser una columna larga, hace que giremos con la misma gente o con los muy parecidos en la administración del Estado, su institucionalidad, inclusive la conducción de la democracia, ¿no? Entonces se tiene que romper ese círculo vicioso. Sí, también yo creo que otra forma de participar de parte de la sociedad es la censura, ¿no? Porque la sociedad protesta puertas adentro, ¿no? Pero tiene que manifestar también una censura públicamente para poner un atajo a todo este comportamiento, a esta conducta, ¿no? Porque es una cosa de todos. Esa es la cosa pública, esa es la república, es una cosa de todos, ¿no? Entonces la censura tiene un valor extraordinario, puede valer más que una sentencia del juez. Estamos esperando todo del juez. No, pues nosotros también tenemos que ejercitar censura y decir al prójimo, tu comportamiento es nocivo, es malo, ¿no?
tenemos que actuar, interactuar, vigorizar la dinámica social, volverla una sociedad vital, transparente, ética, fuerte, ¿no? Y no lo vamos a lograr a través de ese adormecimiento que tenemos nosotros, un comportamiento anodino que deja hacer, que deja pasar, todo esto que empobrece y nos retrasa en lo que respecta a un progreso dirigido hacia el bienestar social. De eso se trata, ¿no? Del bienestar social, de lograrlo cuanto antes, para que esta vida efímera, irrepetible, en fin, valga la pena de ser vivida, ¿no? Es así. Cambiando de tema, el siglo pasado, destacados escritores latinoamericanos escribieron novelas contra la dictadura. Asturias escribió El señor presidente, Vargas Llosa varias, Conversación en la catedral, La fiesta del chivo, García Márquez escribió El otoño del patriarca, Roa Bastos escribió Yo el Supremo, etc. Ahora toca escribir, ¿no?, contra la dictadura de Maduro, de los Castro, de Ortega. Bueno, Sergio Ramírez tiene novelas sobre o contra, en realidad, Ortega. ¿Cuál fue el rol de este subgénero llamado popularmente la novela del dictador? ¿Cuál fue su impacto en la sociedad? Bueno, la del testimonio. Hay novelas también hechas que se quedan para siempre y que testimonian efectivamente todo un bloque de tiempo, ¿no? El dictador latinoamericano, como hablábamos de Bolivia, ¿no? Es numeroso, variado, está desde México hasta la Argentina, Caribe, Antillas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, esta idea de los escritores del boom, ¿no? Uh-huh. Sí, porque Roa Bastos también era del boom. Es decir, había esos 4 nombres muy visibles, García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Cortázar, pero no, Roa Bastos era un destacado contemporáneo suyo, con Yo el Supremo, o estaba Sábato, había gente, bueno, este mismo Bryce Echenique está solo 2 años por debajo en edad de Vargas Llosa, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa realidad tan evidente, la década del 70, ellos que se tenían amistad, se propusieron escribir estas novelas. Asturias ya lo había hecho, era mayor, Asturias ya lo había hecho, ¿no? Pero lo que sucede con la literatura latinoamericana y probablemente la literatura en general, ¿no?, es que acompaña los hechos sociales. Es decir, no tiene tanta autonomía para estar flotando en el espacio. Normalmente narra, acompaña los hechos sociales, acompaña el derrotero de su pueblo, ¿no? Entonces, esta camada de novelas dictatoriales, porque estamos viviendo en Latinoamérica en ese momento eso, claro. eso, ¿no? Ahora, acerca de Maduro, en fin, tal vez más bien ya han sido narrados, son lo mismo, ¿no? Maduro, Ortega es un caso curiosísimo, extremo también, ¿no? Porque él ha jugado en las 2 bandas, ¿no? Y lo de Cuba, con partido único, en fin, con unas explicaciones bien ajenas a lo que nosotros entendemos como democracia, ¿no?, que es pluripartidismo, ¿no? Más bien, si advertimos, en Bolivia tenemos mucha facilidad para organizar agrupaciones políticas. Por ejemplo, para candidatear, para competir por la alcaldía, ¿no?, solo se requiere una agrupación, no un partido político. Es decir, que las exigencias son más chicas. Pero en un país como Cuba hay un partido único y eso
no condice ya con la sensibilidad actual, ¿no? No, para nada. Volviendo a la novela, Vargas Llosa la destacó como elemento consustancial de la democracia. Él dijo: la novela salvará a la democracia o se sepultará con ella y desaparecerá. La literatura forja individuos críticos con el poder y por eso los gobernantes que buscan detentarlo, conservarlo en perpetuidad, quieren controlarla y marginan a la literatura en un espacio dedicado, destinado exclusivamente al entretenimiento inútil. Sin embargo, los libros que contienen cuanto Hemingway llamó literatura honesta, siempre han encontrado una forma de mostrar su desacuerdo con el poder político, ¿verdad? Bueno, normalmente se entiende al escritor, porque estamos hablando de él, ¿no?, en este momento, como una conciencia independiente, ¿no? Pero por supuesto que ha habido escritores militantes, ¿no?, filósofos militantes, ¿no? Hegel, por ejemplo, ha estado al servicio de Guillermo III en Prusia 15 años justificando a semejante, ¿qué puedo decir? Tirano, ¿no? Bueno, entonces algunos escritores también se han prestado a ese juego, pero normalmente son conciencias independientes. Ahora, claro, me imagino que hay que ser cautos respecto a la eficacia política de la novela, porque es un subcontinente latinoamericano que lee poco. Seguramente en México y en la Argentina se lee más, y luego estará un poco Colombia, me imagino, pero después se lee poco o nada. Entonces lo que molesta en realidad es esa conciencia independiente, censuradora, del escritor, del intelectual o de algunos artistas, por ejemplo, plásticos, que también han sufrido el rigor del exilio, o destierros, o cárcel, ¿no? Sí, hay todo eso. Bueno, la tiranía, ¿no?, la conducta dictatorial, autoritaria, totalitaria, en fin, recorta y hace desaparecer los derechos humanos de la gente en general, ¿no? No se frena ante los sacerdotes tampoco, no se frena ante nadie con el afán de perpetuarse, ¿no? Lo que sí se advierte es que esta conducta tiránica son ramalazos del pensamiento tribal. Es decir, que nosotros hemos pasado de la mentalidad tribal a la democracia, por ejemplo, con Atenas y Pericles y Sócrates. Pero ya el alumno de Sócrates, que es Platón, no estaba de acuerdo con eso. No, una muchedumbre, un senado ahí conduciendo lo que antes fue una tribu, ¿no? El día de ayer fue una tribu. Entonces, no termina de apagarse esa mentalidad tribal y los ramalazos vienen así en forma de golpes de Estado y de gente que se encarama y luego se apropian de la vida de sus gentes, ¿no?, y de su país, etc. Es un comportamiento tribal. La novela es un acompañamiento a los hechos sociales, a la vida de los particulares, es otro tipo de testimonio y al mismo tiempo se podría afirmar que la novela al lector le propone otra forma de conocimiento de la realidad. Es muy interesante el rol de la novela. Es muy interesante. Y en Latinoamérica el escritor no logra desligarse totalmente de la literatura, ¿no? Si una persona elige la literatura como oficio central en la vida, quería decir, no logra desligarse de la política.
Si uno elige la literatura como oficio central en la vida, expone inevitablemente una visión política y ya comienzan a lloverle piedras, ¿no? Bueno, digamos, en una definición bien esencial de lo ideológico está pues presente en el comportamiento ante el detalle más ínfimo, en fin, de la persona, ¿no? Por ejemplo, decimos, Rodrigo Paz no es un militante, eso me parece importante, no es militante, ¿no? Es un demócrata, pero vamos a ver dónde va a invertir el excedente que genera nuestra riqueza nacional. ¿Dónde va a invertir? Que va a ser muy chiquitita, pero ¿dónde la va a invertir? ¿No? Y eso va a mostrarnos dónde está ubicado en el espectro ideológico, aunque no sea militante, porque es distinto, pues, militar en una causa o en una idea, y eso es inmolación, ¿no? Por esa idea. No, el demócrata no, puede cambiar también de opinión, porque está caminando al centro, a la concertación. Entonces, en el discurso escrito, ¿no? Cabalgado en la ficción, que es el de la novela, por ejemplo, claro, por supuesto, está de todas formas el inconsciente decodificado del escritor. Y si se la lee con lupa, uno va a advertir que su corazón está un poco más por allá o más por el otro lado, ¿no? Porque casi sin advertirlo va a cargar la tinta, ¿no? Sobre algún punto de vista. Claro, va a suceder eso, ¿no? Sí. Pero lo que es muy común ya, lo fue, no tan común, pero hubo siempre esta conducta, es que el escritor es pues un ciudadano muy participativo en la esfera de la opinión pública, ¿no? Y claro, tiene sus ventajas porque su oficio es escribir, entonces tiene contundencia en el manejo del lenguaje, ¿no? Y es una opinión esperada. Y aquí viene algo también que subraya el rol del escritor, ¿no? Que hemos dicho que pasa desapercibido y que casi no se lo ve si se lo compara con un político o con un futbolista, ¿no? Pero sin embargo, la gente que conoce al escritor le tiene mucha confianza. La gente se apoya mucho en su criterio, es decir, lo halla muy ético, ¿no? Lo halla muy preciso, muy correcto en su apreciación de la realidad nacional, digamos. Entonces yo creo que eso hay que precautelar. Eso no puede ser desvirtuado por los escritores de las nuevas generaciones. Eso se debe precautelar. Sí, estoy de acuerdo. Hemos vivido un periodo larguísimo de campaña electoral y dos intensas elecciones. En este tiempo hemos hablado ya mucho de política. Los más desubicados han compartido ya demasiadas fake news. Creo que es momento de tomar distancia de la política, ¿no? Invertir el tiempo en otras cosas, formarnos mejor, en construir mejores familias, en disfrutar de la existencia. ¿No es así? Claro. Yo pienso que el énfasis mayor tiene que estar en la vida personal. Eso redunda, de todas formas, en beneficio de la sociedad, de la democracia. Pero el énfasis mayor tiene que estar, pues, en la existencia propia, elevar el nivel de nuestras vidas, más llama alta, más intensidad, ¿no? Más entrega a la vida. Y todo eso redunda, reitero, en la buena marcha de la democracia. Ahora, la política nos agobia, ¿no? En Bolivia, hablemos de nuestro país en particular, tiende a aplastarnos porque nos absorbe en sus problemas que casi al día siguiente casi no tienen importancia, entre otras cosas, ¿no? Pero se mueve mucho y no pasa nada. Y claro, hay que vincular nuevamente con, pues,
Nosotros estamos esperando ver gente destacadísima y no hay esos actores políticos, ¿no? Los partidos políticos más bien proponen otros listados, todo aquello. Pero este gobierno es largo, ya era cansador el último periodo de Evo Morales del 14 al 19 y rápidamente se ha vuelto agotador el gobierno de Luis Arce del 20 a la fecha, ¿no? Se ha quedado el gobierno no solo sin combustible, sino sin oxígeno, sin capacidad de reacción. No ha podido mantenerse en pie. Se le ha hecho la vida dura también al gobierno, se lo ha asfixiado, estrangulado por dentro y por fuera. Evo ha jugado un papel muy importante en el estrangulamiento de Luis Arce y su gobierno. Hay que ser, digamos, amplios en esa lectura, todo aquello, ¿no? Pero bueno, nosotros ya hemos cumplido, hemos acompañado la campaña, hemos debatido en todo ámbito nuestra posición, hemos criticado, hemos sacado conclusiones de los discursos de los candidatos en general y hemos ido a votar, ¿no? Bueno, ahora dejemos que gobierne y recuperemos la intensidad en nuestras existencias. Sintamos, no sé, pues alivio, sintamos también esperanza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un error sin retorno olvidarse de uno mismo. No. Lo más importante sigue siendo, pues, la vida de cada quien. Es lo más importante que se tiene, entonces hay que, más bien, no solo cuidarla, sino enriquecerla para disfrutar esta existencia, ¿no? Que reitero, por lo menos a mi juicio, es irrepetible. Muchas gracias por tu tiempo, ha sido muy lindo conversar contigo. Gracias, Denito.